Muy buenos compañeros, otra vez aquí, otro día más haciendo unas charlas bastante interesantes. Hoy vamos a empezar con lo que la semana pasada terminamos, pero tengo que serles honestos, nos hicieron muchísimas preguntas, muchísimas, como 5 o 6 preguntas, que explicáramos un poco más lo que era el torque y la velocidad, que fue lo que vimos la semana pasada, esa relación entre densidad ósea y estabilidad del implante. Me pareció una charla bastante interesante en el sentido de que es otra forma de explicarlo, pero me di cuenta que, hubo una serie de preguntas bastante interesantes también, entonces decidí empezar con eso. Pero hoy vamos no solo a hablar de eso, sino la estabilidad. También nos hicieron una pregunta de los ICQs, entonces quise explicarlo un poco mejor y vamos a hacer una relación entre torque, velocidad, ICQs y tiempo, ¿vale? Parece que no estuviera relacionado nada de eso, hablamos de torque y ICQs, pero ¿qué tiene que ver la velocidad y el tiempo? ¿Vale? Y aquí es donde entra interesante, hice esos dibujos que lo hice la vez pasada. Vamos a empezar con ese mismo dibujo, solo que le hemos puesto 2 detallitos a estos dibujos para poder entender aún mejor qué tiene que ver el torque con la velocidad, y voy a intentar explicar qué tiene que ver el tiempo con los ICQs, ¿vale? Recordar, aunque pongan ahí las preguntas, prefiero que hagan las preguntas a última hora para yo poder concentrarme y responder una a una. Si ven que la pregunta va directamente relacionada a la diapositiva, con mucho gusto miro la pregunta y voy contestando por el camino, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. Y vamos a empezar con lo que la semana pasada le dimos vuelta, ¿vale? Torque y velocidad. Y la semana pasada les explicaba que nos imagináramos un coche, de estos coches grandes de 2 toneladas, ¿vale? 2 toneladas, por decir algo. Entonces decimos, oiga, yo quiero mover este coche. Quiero mover este coche. Entonces digo, yo solo no puedo mover este coche. Es un coche extremadamente pesado. Y él en ese momento, la velocidad que él tiene es 0. ¿Vale? En ese momento la velocidad que tiene es 0. Entonces este coche no se deja mover porque tiene un torque. Entonces, ¿qué es torque? Es esa fuerza que nosotros hacemos para ir en contra de una fuerza. En este momento, en este caso, este coche, su fuerza dice, quiero quedarme estático. Y yo quiero darle torque, le quiero dar una fuerza superior a lo que él me pide, que quiere estar estático, para empezar a moverse. Entonces, en ese momento yo necesito más fuerza, ¿vale? Entonces, le pido a un compañero que empiece con nosotros y nos ayude a empujar. En este momento, la velocidad del coche es 0, ¿vale? 0. Y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante la velocidad. Entonces tengo que darle torque, darle más fuerza para que este coche arranque. En el momento que el coche empieza a andar, ya tiene una velocidad, ¿cierto? El coche tiene una velocidad y ya llegas a un momento que es tan constante esta velocidad que casi que con un dedo llevaría el coche. Entonces, estos son números que pongo que no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale? Solo como para tratar de entenderlo. Entonces digo, oiga, yo ya tengo una velocidad constante, ya fui empujándolo, ya tengo una velocidad constante, por consiguiente la fuerza que necesito es mucho menor, ¿vale? Entonces con un solo dedo llevo el coche. Si esto está plano, ¿vale? La velocidad constante, yo con el dedo voy llevando el coche, pero claro, el coche se empotra, en este caso se va a empotrar el coche sobre el árbol. Entonces aquí viene la pregunta. Claro, yo voy con un torque muy poco. Vamos a suponer que yo quisiera sacarlo. Entonces yo digo, oiga, si lo saco con una sola persona, no puedo. Con 2 personas tampoco puedo, porque recuerda que cuando él se estrelló tenía una velocidad constante, ¿cierto? Entonces, para sacarlo, lo más probable es que necesite aumentar mucho más ese torque. ¿Por qué? Porque cuando él frenó, se estrelló, tenía una velocidad muy constante que se empotró, se bloqueó. Ahora, para sacarlo, él empieza desde 0. Por eso contrarresto velocidad con fuerza y necesito más torque. ¿Cómo llevamos esto al implante? Muy sencillo. Cuando yo voy a colocar un implante, ¿vale? Le doy un torque X, 30 newtons.
Y el implante, cuando empieza a bajar, ya tiene una velocidad constante. Cuando él se bloquea, yo digo, voy a sacarlo. Cuando le doy en reversa, los 30 newtons no funcionan. Ya no funciona 30 newtons para ir de para atrás, ¿vale? Por consiguiente, tengo que subir a 35 o 40 newtons, por ejemplo, y sale, ¿vale? Pero si cuando coloco el implante, en vez de ir a 30 de revoluciones, a 30 de torque y a 30 revoluciones, imagínense que va de 30 de torque, pero 60 de velocidad de revoluciones. Cuando se bloquea el implante, ya no va a salir con 30, ni con 35, ni con 40. A lo mejor salga con 45 o 50. Y explicaba la vez pasada, por eso hay motores, ¿vale? Que cuando usted pone 30, solo da el 30. Quiere decir que es 30 de velocidad y 30 de torque. Por consiguiente, si yo trabajo con ese motor a 30 y se bloquea, para sacarlo, no me sale a 30. Tengo que subirle a 35. Y cuanto más torque y velocidad tenga, por decir algo, 45 de torque y 45 de velocidad, cuando lo vaya a sacar, a lo mejor con 50, 55 no sale. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quería explicarles la semana pasada, que tiene que ver el torque con la velocidad. Por consiguiente, y aquí hice una pequeña receta, no sirve para nada, que si yo voy a 40 de torque y a 40 de velocidad y quisiera sacarlo, lo más probable es que necesite 45, 50. Pero si voy a 40 de velocidad y voy a revoluciones 120, que no podemos entrar a 120, pero imagínense que por casualidad, sin culpa, le di al botón que no era y quedó así, pues el sacarlo a lo mejor voy a necesitar muchísimo torque. ¿Esto qué le influye al implante? Oye, depende de qué tipo de hexágono tenga, qué tipo de conexión tenga. Imagínense que tenga una conexión SU, Sistema Universal, que tiene 0,7 de alto y 0,7 de ancho, y por casualidad el implante se me bloqueó a esta velocidad. Para sacarlo necesito 70 newtons. A lo mejor el hexágono no soporta los 70 newtons. A lo mejor. Entonces, este hexágono lo redondeo y tengo un implante que ya no ni para adelante ni para atrás. ¿Tienes? Por consiguiente, aquí se me pone la cosa complicada. Y ustedes dirán, eso no pasa. No, pasa más de lo habitual. ¿Vale? Que no nos pase a nosotros no significa que no pase más de lo habitual. ¿Ok? Estos textos tan largos no puedo leerlos ahora. ¿Ok? Muy bien. Comprendido esa parte, ¿no? Velocidad, torque. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando estamos con estos motores que podemos diferenciarlos, por ejemplo, el NSK, que podemos diferenciar torque y velocidad, tenemos que jugar con eso. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un fresado, ¿vale? Un fresado, a lo mejor necesito altos torques, pero baja velocidad, por decir algo. Recuerde que el fresado biológico es entre 40 y 70, 120, a veces yo la pongo aquí escondidas, ¿vale? Aunque la literatura dice 320, que yo ahí ya me parece una locura, pero hasta 120 en la primera fresa muchas veces lo hago. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor coloco, le digo 60 de torque, ¿vale? Y bajo la velocidad. 50 de velocidad, pero 60 de torque. Quiere decir, voy a baja velocidad, pero tengo muchísimo más fuerza. ¿Correcto? Entonces, es exactamente este mismo ejemplo, pero a la inversa. Ahora lo que voy a subir es bastante torque y bajo la velocidad totalmente para que no haya recalentamiento. Entonces, en estos motores yo puedo ir a 80 de torque y 50, 40 de velocidad. Como el fresado biológico no va con el torque, sino con la velocidad, pues puedo trabajar cómodamente. ¿Vale? Cuando ustedes estudian fresado biológico, en ningún libro yo he visto que a tanto torque. No dice a tanta velocidad, porque lo que buscamos es que la fricción no genere calor. Pero no dice el torque. Entonces eso es otra forma de jugar a la velocidad y el torque en sentido inverso. Ahora, lo que tiene más es torque y lo que tiene mucho menos es velocidad. Y esto, pues, me ayuda a contrarrestar. Entonces, a mí me gustan más estos motores que puedo jugar con el torque y velocidad. Pero el jugar con el torque y la velocidad me obliga a tener esto muy claro. ¿Listo? Pero la semana pasada también me preguntaron,
Oiga, y los ICQs, entonces dice, mira, vamos a hablar de los ICQs, algo muy parecido así, ¿no? Entonces, ¿qué es el ICQ? Es la cuota de estabilidad del implante. Esas son las siglas en inglés, ¿vale? Pues es una escala que normalmente se mide hasta 100, 40, 100, 50, 100. Sí es cierto que después quedó entre 50 y 80, ¿vale? Por encima de 70 vamos bien, 80 es excelente, ¿vale? Entonces, una escala donde medimos es los micromovimientos, ¿vale? Lo que se basa realmente es ver los micromovimientos. Entonces, volvemos a tener la misma situación, pero ahora el chico se baja y dice, oye, quiero darle torque a ese stop. Quiero rotar ese stop, como lo dice aquí, para darle torque en sentido opuesto. Él no va a poder, ¿cierto? La varilla es de hierro, el suelo está cemento, él no puede mover eso. No lo puede mover. Mejor aún, no lo puede rotar. Ese vendría a ser el torque. Él no lo puede rotar. Entonces decimos, vale. Entonces, de torque, el torque es muy alto. Oiga, ¿y el ICQ? ¿Cómo es el ICQ? Entonces dice, vale, pues mira, ¿sabes qué? Le voy a dar una patada. Y le pega una patada. En el momento que se pegue la patada, este pare se va a mover. Esta oscilación, ese micromovimiento son los famosos ICQs. ¿Vale? Quiere decir, yo puedo tener un muy buen torque, pero al golpearle, este implante se me mueve, este stop se me mueve. Esos son los famosos ICQs. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una norma, ¿vale? Que dice que por debajo de 60 quiere decir que la estabilidad es muy baja, casi 70 la estabilidad es más o menos moderada, y por encima de 70 es una estabilidad alta, y 80 pues ya es exageradamente buena. ¿Vale? Así se nos vendió, así lo conocemos y así todo es muy bonito, pero esto no es real, ¿vale? Porque los ICQs realmente es una medida de estudio, es una medida de comparación, es una comparativa, ¿listo? Es una constante en el tiempo, es una variable en el tiempo, perdón, es que estoy leyendo y déjeme salgo esto y explico lo del fresado biológico. Entonces, en el tiempo es lo que buscamos, la estabilidad del tiempo, pero cuando se nos vendió estos aparatos, se nos vendió para una medida hoy. Una medida hoy no me dice nada, ¿vale? Para eso tengo el torque. Lo que me da realmente es una medida en el tiempo, ¿correcto? Eso es lo importante, en el tiempo. Entonces, estos ICQs empiezan a aparecer, cómo se comporta en el tiempo. Entonces, es una medida que me dice, por ejemplo, este implante lo coloqué hoy en mandíbula, ¿vale? Un ejemplo, un fresado de mandíbula hoy. Pongo mi implante y me da un ICQ de 80, o sea, excelente, excelente. Pero a los 8 días se me ocurre otra vez tomar el ICQ y veo una bajada tremenda y me quedan 60, 65 newtons. En ese momento, lo más probable es que me ponga nervioso, pero todos sabemos que cuando colocamos un implante, en el primer momento me da X ICQs, X torques, ¿vale? Pero a los 8, 10 días, este se suelta y pierde. Y el paciente vuelve a los 3 meses y volvemos a hacer el ICQ, ¿vale? Y nos damos cuenta que ha mejorado. A lo mejor no va a llegar a los 80, no pasa nada, pero se mantiene en los 70, 69, 72, 75. Normalmente, no sé por qué, pero los números que siempre he tirado tienden a ser de 5 en 5. Ah, no, 73 una vez, sí. Ok, pero tienden a ser normalmente de 80, 70, 75 newtons, ICQs. Entonces esto dice, oye, esto está bien, este trabajo está bien. Entonces, cuando nos lo vendían decían, no, es que con el ICQ nos dice si podemos colocar carga inmediata. Dice, no, perdóname, el ICQ también con un torque puedo decidir si hay una carga inmediata. Por norma, un ICQ de 70, por norma, esto no está en ningún libro, no está, pero los que utilizamos estas variables decimos que un ICQ de 70 es más o menos equivalente a un torque entre 45 y 50 newtons. Aunque son dos medidas, no tienen nada que ver una de la otra, lo demostré con el pare, ¿vale? Pero normalmente cuando el torque está entre los 45 y 50 newtons, por norma el ICQ está alrededor de los 70. Por norma, no lo puedo demostrar, no, es
con los años, con la gente que hablas y te dicen, oye, no, a mí casi siempre cuando hago un torque 45, 50 newton, mi SQ es 70, 75. ¿Ok? Entonces, asumimos como algo empírico que es así, ¿vale? No es real, pero lo asumimos como que muy parecido. Y esto puede ser unos ICQs que nos pueden dar variables. Por ejemplo, yo el día de la cirugía tengo un ICQ muy bajo. A los 8 días veo que él sube, a los 3 meses lo veo que está en 70, 75 newtons. Dice, oiga, excelente, y a lo mejor a los 2 años vuelvo y le hago la estabilidad del ICQ. Y me dice, oiga, en el tiempo, este implante está más estable o menos estable en el tiempo. ¿Correcto? O viceversa, coloco este implante en la mandíbula, llego a 80 ICQs, a los 8 días me baja un poquito, no me preocupo, pero a los 3 meses, cuando voy a hacer el ICQ otra vez, está moviéndose el implante. Por consiguiente, me está diciendo que la estabilidad en el tiempo mejora o empeora. ¿Vale? Quiero serles honestos. Yo he trabajado, duré como 3 años trabajando, 2 años, mentiras, como sí, 2 años y medio por ahí, trabajando con ICQs para hacer mi estadística, ver cómo funcionaba cuando recién lo compré. Y honestamente, no es un equipo que yo personalmente, para mí, sea fiable, ¿vale? Porque he tenido pacientes que su ICQ es bueno, 75 ICQs, ¿vale? Pero cuando lo voy a tocar, ¿vale? Al paciente le duele y era un implante que lo estaba perdiendo, pero el ICQ era estable en el tiempo. Quiero decir, cuando lo coloqué fue bueno. Normalmente yo hacía 2 tomas, ¿vale? Que era la primera y la última. Y después la colocaba al año cuando iba a limpiar la prótesis, retiraba la prótesis y hacía la tercera toma. ¿Vale? Pero en las 2 primeras tomas, yo a los 8 días no hice, porque normalmente o hago carga inmediata directamente, y cuando haces carga inmediata directamente, pues evitamos tocar el paciente, y las cargas diferidas por norma no las hago. Yo o cargo hoy, hago la prótesis, o caigo hoy o por tarde mañana, y ya no lo vuelvo a tocar, y si no cargo, no lo cargo a los 8 días, no lo cargo, se acabó. Pongo lo que, no sé, en una prótesis total, lo que sea. ¿Vale? No lo sé. Entonces, hago el primero, hacía el primero y el tercero antes de colocar la prótesis, cuando hacía la segunda cirugía. Y más de una vez me dieron ICQs altos, donde al hacer pequeños torques, el paciente le dolía y terminaba el implante perdiéndolo. Entonces, no me gustó mucho. Pero esto lo saqué de la misma página ustedes ponen ICQ, de los TEL. Y me gustó esto que colocó este profesor. Dice, es probable que las mediciones de ICQ se puedan usar como un parámetro adicional para el diagnóstico. O sea, un parámetro adicional. ¿Vale? Para ver la estabilidad. No te está diciendo, esto te está diciendo, es así. No. Es un parámetro adicional. Es una cosa más que chévere tenerla. ¿Vale? Para tomar decisiones en el tratamiento y seguir y el seguimiento del implante. Quiere decir, oye, si haces un ICQ y no te convence, pues para la cosa ahí. Si te convence, prueba otras cosas también para estar seguros si puedes ponerle carga. ¿Correcto? Espero haberme dado a entender. Entonces, lo que quiero que quede claro, que el ICQ no es una medida, no es una sola medida. Es una medida en el tiempo. ¿Vale? Es un estudio en el tiempo. No es un estudio hoy. ¿Correcto? ¿Listo? Cuando digo carga inmediata, me refiero por norma a lo que hago son provisionales inmediatos, ¿vale? Una carga inmediata es aquello que cuando usted termina el paciente, sí es cierto que dependiendo del libro, le siguen llamando carga inmediata a los 3-4 días, ¿vale? Una carga inmediata es saco los dientes, pongo el implante, inmediatamente le pongo dientes, ¿vale? Eso es una carga inmediata. Ya sea una prótesis fija, definitiva, inmediata, o un provisional inmediata. El implante tiene carga, ¿vale? Recordamos, carga inmediata, carga diferida, función inmediata y función tardía. Son los 4 más grandes ejemplos que trabajamos con los implantes, ¿vale?
Antes le llamábamos estética inmediata, ya ese término se retiró, ahora se llama función inmediata. ¿Qué es una función inmediata? Pues imaginémonos un diente central en el cual no lo dejamos que toque absolutamente nada, le decimos al paciente que no coma por ahí, que todo lo corte, que se lo ponga atrás. Eso antes le llamábamos estética inmediata, pero al día de hoy le llamamos función mínima inmediata. Quiere decir que este paciente, aunque no está mordiendo, no lo está utilizando, la fuerza del labio está efectuando una presión, la lengua está efectuando una presión, quiera o no quiera, algo va a morder por aquí, ¿vale? Ahora, si este paciente es un premolar, el sector posterior, y casi que no está tocando, sigue siendo función inmediata, pero máxima, quiere decir, está tocando lo justo, pero aunque él no quiera, está mordiendo por ahí. Son pequeños matices, ¿vale? Pero la estética inmediata se retiró, creo que ese concepto no lo vuelvo a ver hace 8 o 10 años. Pero bueno, ¿listo? Me fui del tema. Con relación a la carga, ¿cómo se llama? La velocidad, ¿vale? La velocidad, normalmente trabajamos en velocidad biológica. Yo trabajo entre 45 y 120 revoluciones por minuto. Lo que pasa es que cuando utilizo los 70, 120 por minuto es cuando utilizo las primeras 2000 líneas de mi fresa de lanza, solo para romper la cortical, y después apenas pase los 2-3 primeros milímetros con la de lanza, paso de una vez a 45, 50 revoluciones por minuto. Entonces aquí yo contrarresto, ¿vale? Como no hay velocidad, contrarresto esa velocidad con el torque, porque no dice nada de torque. Entonces normalmente trabajo entre 45, 50, 60 de torque, pero la velocidad baja. ¿Correcto? Muy bien, entonces voy a poner un ejemplo que explica básicamente esto. Tenemos un paciente aquí con una raíz partida, aquí partido, un quistecito aquí, por aquí está partido, y el paciente decidimos hacer la retirada del diente, ¿vale? Así que vamos a ver este vídeo que lo explica todo perfectamente. ¿Vale? Aquí utilicé una técnica que se llama extracciones con Ostel. Voy a bajarle aquí un poquito el volumen para que se me escuche. Hice las extracciones con Ostel, ¿okay? Dientes partidos, fracturados, quistes apicales, algún diente medianamente bien, pero se decide hacer la extracción de todo el sector anterior superior. Pérdida de dimensión vertical. Anestesia infiltrativa, fondo del vestíbulo. ¿Vale? Ese aditamento que colocamos es para... ese aditamento que colocamos es el famoso Ostel. Ahora lo miramos. ¿Listo? Muy bien, aquí hacemos un fresado. Mirad, aquí lo que estoy colocando es la fresa para que vean dónde es el ápice, que no coincide con donde voy a fresar. Voy a fresar con una angulación, que es una pena que la fresa no se ve, pero está totalmente a vestibular. Es una pena que por el ángulo que llevo no se ve, pero mirad, ahí se ve
cómo la fresa va a dirección vestíbulo palatino, porque lo que estoy haciendo es otro alvéolo totalmente diferente. ¿Listo? Es otro alvéolo totalmente diferente. Y ahí es donde yo voy a buscar los torques, ¿vale? Cuando yo quiero trabajar en altos torques, nunca voy a poner un implante en el mismo alvéolo del diente, porque de entrada ya voy perdiendo superficie de contacto. Tampoco voy a utilizar implantes cónicos, voy a entrar implantes cilíndricos. Y mirad la entrada viene desde vestibular a palatino, y apenas sienta que las espiras están entrando, empiezo a direccionar hacia palatino para que dé más torque y la pared la fracture hacia vestibular. ¿Ok? ¿Lo ven? Él entra y cuando voy entrando voy enderezando hacia palatino, hacia palatino, hacia palatino y llego al fresado de mi primera fresa. Aquí volvemos a hacerlo todo 3/4 de lo mismo. Un fresado muy de vestibular a palatino. Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Si no controlas esa angulación, pues te puede salir por palatino. ¿Correcto? Te puede salir por palatino. ¿Ok? Ventajas con este tipo de fresado. Pues ganas mucho hueso autólogo, tienes con un cilíndrico llegas casi al 80% de la superficie de contacto, con un 83% de la superficie de contacto con el implante al hueso. En cambio un cónico es un 63%, o sea un 20% menos de superficie de contacto al hueso. Sí es cierto que un cónico es mucho más fácil ponerlo, tiene una serie de ventajas que es lo fácil hacerlo, pero en cambio hacerlo con un cilíndrico es un poco más complejo, pero tenemos más hueso autólogo por vestibular, más superficie de contacto y puedo llegar a muy buenos torques, ¿vale? Normalmente a mí para hacer carga inmediata me gusta estar alrededor de 45-50 newtons en el maxilar superior, en el maxilar inferior a 45 newtons estoy bien. Y este es el famoso Ostel, el que nos mide los ICQs. Es un aditamento como de aluminio, ¿vale? Se coloca, se hace solo presión con los dedos, ¿ok? Y me dicen que no se escucha bien. Y lo que hacemos es hacer mediciones, hacemos 2 mediciones. ¿Ok? Siempre hacemos 2 mediciones en sentido opuesto. Este aditamento ya casi se está acabando. Este aditamento lo que estoy haciendo ahorita el torque después de haber hecho las mediciones, y ahora lo que levanto es el fondo del vestíbulo y cerraríamos. Si se fijan en la foto anterior se ve muy bien la cantidad de hueso. Ahora lo voy a explicar, ¿vale? Ahora lo explico muy bien. Colocamos hueso, ¿vale? Aquí se ve que esto tiene sus años, ¿vale? Esta es una cirugía que ya tiene sus años. ¿Por qué? Al día de hoy sería mucho más cuidadoso con este hueso. ¿Has visto? Mirad, estoy buscando irrigación, pero voy perdiendo hueso por el camino. Se ve la falta de delicadeza, el mal manejo del hueso, mal instrumento. Al día de hoy soy un poco más delicado con este hueso, ¿vale? Soy un poco más delicado. Entonces, en un lado terminamos de hacer ese relleno del alvéolo por vestibular y por el otro lado lo que estoy haciendo es una preservación alveolar para minimizar esa reabsorción que va a pasar fisiológicamente, que va a pasar. Entonces, compenso los implantes para protegerlos, los alvéolos para que no haya esa pérdida transversal, ¿vale? Suturamos y lo que hice fue, eso que ustedes ven ahí, es como una tira para proteger el injerto, y lo que hice fue un calco en negativo de sus dientes y hago un provisional que me va a durar nada,
¿vale? Estos son 3 meses después, todavía se ve algo inmaduro el hueso por ahí, partes de hueso inmaduro, y esta es una prótesis provisional que hacemos, ¿vale? Para ir adaptando los tejidos. ¿Correcto? Miremoslo esto paso a paso. Vamos a mirarlo paso a paso. Este es un hueso extremadamente poroso, ¿vale? Este es un hueso extremadamente poroso, entonces lo que hacemos son técnicas de condensación. Aquí juega un papel importante el fresado que explicamos la vez pasada. Un fresado escalonado, un infrafresado, ¿ok? Para el posextracción, el fresado es un fresado biológico, que un fresado biológico puede ser escalonado o infrafresado, o convencional, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Voy haciendo este fresado, donde hemos hecho las extracciones, el 63% de la población, tiene este hueso residual, ¿vale? El 63% de la población tiene ese hueso residual, entonces es interesante poder ganar hueso de ese hueso residual en el post-extracción, ¿vale? Quiere decir que mi fresado lleva esta inclinación tiene mi fresado, que después enderezo y todo este hueso es el que me va a llenar ese gap o me va a buscar mejorar ese gap, ¿vale? Sectores posteriores que trabajamos parte en la apófisis palatina. Mirad, apófisis palatina, en ese pequeño residuo de hueso que nos queda a nivel de los 6, ¿vale? Que muchas veces buscamos esa tricorticalización, que eso es bastante interesante, que es utilizar la cortical del seno, la cortical de las fosas nasales y la cortical propiamente dicho del hueso residual, o sea, es bastante interesante, ¿vale? Estas son las fotos que hemos visto. Este es un instrumento que se llama el Benex, ¿vale? Básicamente lo que se hace es se fresa, se hace como un conducto, ¿vale? En este caso pues había una endodoncia, pero si no la tuviera pues se fresa igual, ¿vale? Una fresa, se coloca este instrumento, ¿vale? Tiene como una especie de rosca, ¿lo ven? Entonces lo vamos enroscando en la raíz, ¿vale? Como si fuera un perno, no sé cómo se llaman estos pernos que se colocan ahí, prefabricados, no sé. ¿Listo? Y se coloca este aditamento, ¿lo ven? Este aditamento se coloca, se engancha aquí, como una llave, macho-hembra, ¿vale? Y tiene esta polea. Una polea que vas enroscando despacio, la verdad va muy bien, este equipo va muy bien y saca muy limpio este implante, este hueso, esta raíz, la saca muy limpio en vertical, ¿vale? Yo la he llevado a niveles muy potentes, quiere decir con 2 y 3 raíces y me ha funcionado. Es un equipo que para mí me parece muy costoso, ¿vale? Alrededor de, creo que valía en ese entonces unos 1.200 euros, 1.200 euros, y cuando me pidieron que lo probara, las conclusiones que di fueron muy claras. Es excelente equipo, lo que pasa es que a ese precio prefiero tomarme mi tiempo y sacarlo con cuidadito del diente, ¿vale? Me preguntaban para quién compraría un equipo de estos. Yo siempre dije que un experto. ¿Por qué? Porque el que no es experto viene y saca la muela y parte hueso y tal, ¿vale? El que no le importa. En cambio, el experto en cirugía sabe que esa tabla vestibular juega un papel extremadamente importante. Entonces, buscamos es que esa tabla no se nos parta absolutamente nada. Pero si eres experto, pues tienes la habilidad de sacarlo sin que se parta la tabla. Por consiguiente, creo que es un equipo muy bueno. Es un equipo que sería chévere comprarlo si no valiera 1.200 euros. Ya verás rentabilizar 1.200 euros haciendo extracciones. Pero bueno, ahí es un comentario nomás. ¿Tienes? Y lo que hacemos es, este Benex lo utilicé en varios dientecitos que estaban partidos por dentro. Tenía la corona, pero estaban partidos. ¿Ok? Y mirar lo que hace el fresado biológico y lo que hace un implante cilíndrico. Esto es lo que yo le explico a mis alumnos. Mirad, mi implante está con un 80% de hueso cubierto. Un 80% de hueso cubierto. Lo más probable que de ese 80%, de ese 80%, un 20, un 30% es de hueso particulado. Pero hay un 60%
70% que está totalmente adherido al implante. Por consiguiente, ese es el 83% de hueso es el 83% de hueso en contacto que decimos que encontramos cuando trabajamos con implantes cilíndricos. Ya discutiremos por qué no utilicé plata for switching, conexiones internas, eso es otra discusión, ¿vale? Ahora solo estamos hablando del tipo de técnica de fresado y los ICQs. ¿Listo? 3/4 de lo mismo en todos los fresados que hice, ¿ok? Recubrí ese 30%, 20% de hueso que me hace falta, lo utilicé con un hueso particulado, un cero injerto, ¿correcto? Y es cerrado, ¿ok? Lo que he hecho es levantado un poco de fondo para cerrar. ¿Qué ha pasado? Oye, pues evité una cirugía mayor, pero he perdido tejido. Pero bueno, esto es los cambios que hago del provisional, ¿correcto? Esto es a los 4 meses, 3-4 meses, y esto es 4 años después. 4 años después, ¿qué podemos decir? Que si es cierto que tampoco nos hagamos aquí qué bueno eres, no, había un biotipo bueno, una buena carga, ¿vale? O sea, no estuvo nada mal. ¿Listo? ¿Correcto? Muy bien, eso era lo que les quería mostrar hoy de los ICQs, tiempo, torque y velocidad. Ahora sí vamos a hablar un poquito de las preguntas. Paso aquí a la cámara frontal. Perfecto. Esas extracciones se pueden hacer con limas rotatorias sobre contraángulo de implantes o contratorque. Esas limas rotatorias se pueden hacer sobre contraángulos de implantes o contratorque. No sé qué limas. Si es la fresa esa, es una fresa que la colocaba uno con un destornillador. O sea, una fresa hacia el agujero y colocabas este aditamento, lo enroscabas y traccionabas. Vale, doctora, no sé a qué fresa se refiere, perdóneme. ¿Hasta cuánto es perjudicial o malo altos torques respecto a la pérdida ósea temprana? Bueno, los altos torques es una cosa que lo tenemos muy claro. Yo he tenido muchos problemas porque sí es cierto que yo enseño mucho a trabajar con altos torques. En mis cursos trabajamos en altos torques porque lo que le trato de practicar a mis alumnos es que en determinado momento una fractura controlada es la mejor opción. ¿Vale? Por ejemplo, un implante en una apófisis palatina, si la apófisis es capaz de fracturarla por dentro, es excelente, ¿vale? Un post-extracción, si eres capaz de fracturar la pared palatina o la pared palatina de la apófisis alveolar anterior, es excelente, buscamos altos torques y es excelente. Una cosa es trabajar a altos torques y otra cosa es dejar el implante a altos torques. Son cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo trabajo a 50 newtons o 60 newtons, ¿vale? Antes de colocar el implante, dejarlo puesto definitivamente, retiro el implante y bajo torques. ¿Correcto? Mario, ok, perdonadme si no sé bien pronunciar. No es lo mismo dejar un implante a 50 newtons en el maxilar superior que un implante a 50 newtons en el maxilar inferior. Lo sabemos por la irrigación. Los newtons van a ser los mismos, 50, pero la irrigación es totalmente diferente. ¿Correcto? Se corta. Cuando dice que ya lo explicamos, buenas tardes, el fresado biológico con cuánta velocidad ya lo expliqué, ¿vale? Pero si colocamos el implante a 40 newtons a 60 revoluciones y otro implante a 40 newtons y 120 revoluciones, necesita más contratorque, necesita el segundo implante porque la velocidad es mayor, ¿cierto? Y es porque si el torque es 40, la densidad es mayor que el hueso del primer implante. No. Aquí la densidad, no estoy hablando de densidad, estoy hablando en igualdad de condiciones, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo el mismo implante, todo el mismo hueso, todo exactamente lo mismo, pero le di sin culpa al motor. ¿Vale? Fue un ejemplo. Yo no colocaría un implante a 120 revoluciones por minuto, pero imagínese que se le olvidó
va en, no sé, en una especie de fresado biológico a 40 revoluciones y 120 de torque, 40 de torque y 120 de velocidad, porque te equivocaste, y se le olvidó ponerle el botón. Y estoy seguro que más de uno de nosotros que estamos aquí reunidos le habrá pasado eso, el meter un implante con la velocidad de la fresa. Y en el momento que usted quiere parar, ya el implante está dentro, está hasta el infinito y más allá. Ahora, sacar este implante necesita muchísimo más torque si lo hubiese bajado, si lo hubiese puesto a menos velocidad, ¿vale? Es lo que quería explicar. Creo que esas eran las preguntas. A ver si hay algo más aquí. Ok, muchas gracias. Perfecto. Compañeros, si quieren volver a ver el vídeo, porque veo que se me entrecortó, se escuchaba muy mal lo del vídeo, la próxima semana va a estar subido ahí en YouTube. DR Olmes Ortega, no se les olvide, ahí en YouTube. Y en YouTube pueden volver a ver el vídeo, pueden volver a ver la charla. Me gustaría que la compartan con los compañeros. Y no se les olvide darle siempre al like. Muy bien, doctora Mónica, siempre un gusto. No siendo más, la próxima semana no estaré con ustedes. Porque tengo unas conferencias que dictar el viernes y sábado en la Universidad de Barcelona. El lunes tengo cirugía en otro lado y esa semana voy a estar peleando, entonces no voy a tener tiempo. Así que la próxima semana no nos vemos en 15 días. Estar pendiente en las redes sociales, ustedes saben, síganme ahí en Instagram, en YouTube, y ahí nosotros ponemos los carteles, oiga, tenemos clase. Y la próxima semana, si me escriben qué tema quiere que les hable, yo con mucho gusto, si me escriben ahí, pum, oye, ¿qué tema quiere que les hable? Yo lo colocamos. Es más, vamos a colocar 2 temas en Instagram y ustedes votan qué tema quiere que hable y programamos una charla de ese tema. Muy bien, Anabel, doctora, siempre es un gusto, un saludo muy grande. Se despide Alberto, buenas, y perdóname que no salude a todo el mundo. Que pasen muy buena noche, 45 minutos de solo conocimiento y diversión. Que estén bien. Chao.